¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a No Culpes a la Noche, con otro de los temas que ha ocupado o que es parte de la preocupación de este movimiento social que ya cumple un mes en nuestro país. Algo que es el dolor de cabeza para miles de familias en Chile, el crédito con aval del Estado, que cumple en los próximos meses 14 años. En ese entonces, se prometió como la solución para que miles de chilenos pudieran acceder por primera vez, muchos por primera vez, a la universidad. Hoy, para muchos, es un lastre. Tal cual. Hay más de 230.000 personas con deudas y que no han podido ponerse al día. Entonces me gustaría comenzar con el señor Andrés Rillón, asesor financiero. Bienvenido. Y la pregunta es simple o quizá no tanto, pero ¿cómo funciona el CAE? Bueno, el CAE nació en el año 2005, se implementó el 2006, para aumentar la cobertura, entiendo, de las personas que podían acceder al estudio superior. Y se pasó de 600.000 a 1.200.000, a través de un crédito otorgado por entidades financieras, avalado por el Estado, con un interés bastante alto en ese tiempo. ¿Quién de cuánto? Un 5, y tanto por ciento. Casi 6%. Casi 6%. Sí. Y, claro, UF más 6, que es una locura hoy día, pero adaptado a los tiempos, porque también uno piensa a juzgar con efecto retroactivo algo que se creó, las personas que crearon y estudiaron el asunto no eran tontas, o sea, lo hicieron bien, pero no lo supieron adaptar. Hoy día se está tomando en cuenta que los créditos podrían estar pensando en un 2%, ¿no es cierto?, pero que el Estado en ese tiempo recurrió a esto que estaba a la mano. Y yo creo que dio solución al principio, pero no hemos sabido adaptar a la situación hoy día. Y hoy día se da que hay personas que están debiendo 2 o 3 veces las carreras. En ese minuto, Andrés, es como el sistema de AFP. Cuando parte prometiendo la maravilla, pero a ver, parece que los que crearon la AFP en la maravilla al principio no entendieron lo que era el mercado laboral. Absolutamente. Aquí se entendió un poco que podía pasar que tenía familias, como lo vamos a conocer después, casos acá, que pueden estar años, 20, 30 años pagando una carrera. Absolutamente. Fíjate que voy a hacer un análisis que quizás no tiene mucho que ver, pero el despegue que hubo en Chile. Yo vengo del mundo de la construcción. Cuando el crédito hipotecario fue a 20,8, o sea, 20 años al 8% de interés anual, fue un despegue increíble que dio oportunidades a mucha gente a tener vivienda y al país a construir y a crecer. Hoy día es impensado tener un crédito hipotecario al 8%. Ni a 20 años también es difícil. Bueno, 30 al 1,8, al 2, ¿no es cierto? Entonces, lo que no han tenido las autoridades para mí es saber adaptar las buenas iniciativas que quedan en el tiempo haciendo un perjuicio incluso. Porque hoy día hay un perjuicio cuando se cobra un 5 en UF y lo tienen que pagar personas que no tienen a veces trabajo. Acá estamos con Nicolás y con Scarlett, que son un matrimonio, que tienen ya 3 hijos. De hecho, hay uno que anda por acá. A esta hora de la noche. Así es. Nicolás, cuéntanos la realidad de ustedes. Entre los dos ya deben 29 millones de pesos por sus estudios. En nuestra realidad tenemos 2 créditos por separado. Yo adquirí el crédito Corfo, que era UF más el 6 hasta el 8% de interés en esos años, en el año 2005. Scarlett tiene el CAE, que lo adquirió también en el año 2006. Y eso ha hecho una sumatoria del total de cerca de 29 millones de pesos. Pero, perdona, ¿cómo se puede vivir con ese yugo, con esa carga permanente de decir, yo me quise perfeccionar, yo quise estudiar y tengo una deuda que es, muy difícil de pagar? Cuando tú tienes 18 años, tu único interés es estudiar. No tienes ninguna educación financiera. Y nadie te va a explicar a la hora de poder ingresar, a la hora de firmar el crédito. Porque es la única opción para poder estudiar. No tiene otra opción. O sea, como hablábamos tras cámara, era si tú te parece algo abusivo, no, sabes que mejor no tiene otra forma de financiar. Paga al contado. Esto o nada. Es esto o nada. No hay ninguna alternativa para poder financiar la educación. Scarlett, ustedes, un dato que no es menor al momento de endeudarse como tuvieron que hacer ustedes. ¿Tú te alcanzaste a titular? ¿Te puedes titular? Sí. ¿Y tú? Sí, también me titulé. Porque hay muchos casos de la gente que tiene que desertar al final Yo también por soy parte ABC de la motivo desertación. Sí, y obviamente igual. tienen que seguir pagando, que eso sí que también Yo es soy dramático. la deudora y la desertora. Ya. ¿Tuviste una segunda carrera? Sí, yo tuve una segunda carrera que me llevé el CAE a la segunda carrera. ¿Ya? Pero en el fondo, claro, igual está la deuda de ambos, de ambas carreras. Belisario, conversamos en Camarines, quizás este es un caso que usted puede explicar muy bien porque usted me contaba, de verdad yo me ponía a leer, decía don Belisario, y hay esa letra chica, eso que uno no entiende porque finalmente no le explican, no tienen el tiempo de explicar que quizás va a terminar pagando 2 o 3 veces. Correcto, bueno, de lo que usted plantea nació mi
decisión de demandar a 6 de los bancos que financian el crédito aval del Estado. Voy a seguir con esa demanda hasta el final. ¿Y por qué partió esa idea? Porque justamente haciendo clases de la ley del consumidor, mucha gente se me acercaba y me preguntaba que familiares, primos, hermanos, Todos tenemos etcétera, un conocido tenían el crédito CAE y habían sido demandados y amenazados de embargo. Y me estudié el contrato del CAE y me encontré que efectivamente habían cláusulas abusivas a la luz de la ley del consumidor. Y la complejidad del CAE es que supone conocer la ley propiamente tal, la ley 20.027 del CAE, la ley del consumidor y el contrato que generaron los bancos después de participar en una licitación con Ingresa. Perdón, ¿cuáles son esas cláusulas abusivas que se pueden así como especificar? Son cláusulas que apuntan a atentar en contra de la equidad, en contra de la buena fe, a cargar la prueba en el deudor, cosas que el deudor no puede demostrar, etc. ¿Por qué? Porque a propósito de las edades en que se firmó el contrato del CAE, hay mucha gente que lo firmó a los 18 años. Entonces, claro, caso. nadie leyó ese contrato. No, Pero a un magistrado eso puede no interesarle, cada uno le firma lo que quiere. Si no lo quiere leer y firmarlo, problema de uno. Lo grave está en que el contenido del contrato estaba redactado a favor de los bancos. Puntualmente en un mandato, en términos irrevocables, lo que ya va en contra de la ley del consumidor, mandato para llenar el pagaré, y para llenar cuantos pagarés sean necesarios y para llenarlo por el capital, reajuste, intereses, costas, etcétera. Si uno ve los números y llevándolo bien a la matemática bien simple, una persona que, como el caso que conocemos de acá, Nicolás Giscard. sí, accede al CAE, ¿cuántas carreras termina pagando? Al final, si yo la carrera cuesta 10. Esa pregunta es súper interesante porque es raro que uno hable de que en algunas cosas uno se encuentra con el 100%, pero el 100% de los deudores que yo he conocido y con los que he hablado me dicen no pude seguir pagando por cesantía, por campo ocupacional o porque mi carrera no es muy valorizada y me llenaron el pagaré por el doble o el triple. Más adelante voy a explicar qué otra gravedad significa llenar el pagaré por el doble o el triple. Pero un estudiante de antropología o de licenciatura en filosofía, etcétera, que quiere empezar a ejercer, no encuentra campo ocupacional y se encuentra con una deuda que proyectada a 20 años es el triple. El triple de lo que costaba la carrera. Por lo menos. Y puede que me equivoque, porque es en UF y además es a 10, 15 o 20 años. Ahora, más grave aún es cuando tú dejas de pagar, porque tú facultaste al banco para llenar el pagaré. Y el banco te va a llenar el pagaré no por el monto exacto que te prestó, más reajuste de intereses, que sería lo más ético o lo más correcto, porque todos los deudores del CAE me han dicho que queremos pagar, pero no el doble o el triple de lo que nos demandan. Es una locura. Nicolás, Scarlett, ¿ustedes cuánto pidieron y cuánto terminaron o deben pagar finalmente? El promedio de mi carrera es de 12 millones de pesos y yo tengo una deuda de 24 millones de pesos. No, el doble. El doble. A ver, Yo ya a lo largo de los años, yo ya he pagado 12 millones de pesos. Yo ya pagué la carrera. Nicolás? ¿Cuánto tienes que pagar tú mensualmente? Bueno, yo he calculado que es sobre 200.000 pesos. ¿Al mes? Al mes. Y bueno, yo quiero dejar claro un tema. Yo he estado al día. Yo soy un nuevo deudor del CAE porque yo en marzo de este año yo me di cuenta de otra trampa, que era la trampa de cuando uno postula a la cesantía. Cuando uno postula a la cesantía, ese crédito se coloca a la cola, pero se toma en cuenta como si fuera un nuevo crédito que tú adquiriste. Ni siquiera lo toman en cuenta como si fuera un total. Perdón, es casi un nuevo crédito de consumo. O sea, tú en 5 años de carrera has tomado, entre comillas, 5 créditos distintos. Más 5 nuevos que ahora por el tema de la cesantía. Ricardo, ¿cómo funciona esto? En el sentido, para explicarlo bien. Sí, para explicarlo bastante simple. Este beneficio de la cesantía, en el fondo, no es una condonación de la deuda, ¿ya? Porque muchas veces hoy día se escucha hablar la palabra condonación. En el fondo es una reprogramación de la deuda, que te faculta hasta 6 meses, pero es un requisito de que estés al día. Entonces, muchas personas que caían en situación de morosidad dejaban de pagar y empezaban a ir a recuperar este crédito en situaciones en condiciones que no lo podían hacer. Lo que aparece hoy día con todo este estallido social es la falta de equidad en estos contratos. Yo comparto con lo que dice el colega en relación a que hablamos de créditos que son poco justos. Son contratos de adhesión que se los entregas a un joven de 18 años que la única maldad que tiene en su mente es querer ser un profesional.
Esa es la única maldad que hay, que lo obliga a firmar un contrato donde no tiene ninguna posibilidad de negociar ninguna cláusula. Y nos encontramos con absurdos que desde el punto de vista jurídico nos llaman tanto la atención, Andrés. Nos llegamos, por ejemplo, a la conclusión de que el artículo 13, si mal no lo recuerdo, de la ley que regula el CAE, habla de que la deuda es imprescriptible. Y por otro lado tienes el Código Penal, que señala en el artículo 94 que la acción penal prescribe al cabo de 5 o 10 años, dependiendo de la gravedad del delito. eso. O sea, es más grave deber el CAE que haber cometido un delito. Ya, pero eso es exprofeso. O sea, O sea, ¿cómo claramente- algo que supone que para ayudar a los jóvenes a estudiar va a tener esa maldad por debajo? asimetría tú informacional. tocas un tema fundamental en esto, que esto se vendió como un crédito social, se vendió Es que como un eso voy, beneficio sí. social y realmente, finalmente es un gran negociado. O sea, si fuese un crédito, uno puede entender que el crédito sea en UF y entender hasta por ahí, entendiendo que el valor del dinero tiene que tener un reajuste, porque yo te pregunto, cualquiera de nosotros que estamos acá, ¿quién de nosotros le pagan en UF? Nosotros pagan en pesos y nuestro sueldo se reajusta anualmente, con suerte, conforme al IPC. Entonces, ¿qué sería lo lógico? Que este crédito fuese en pesos con un reajuste acorde a la inflación. Pero bien sabemos que la UF nos va subiendo mes a mes, cosa que no es la realidad de muchos chilenos. Eugenio, a ver, 14 años que funciona el CAE, este crédito con aval del Estado, hemos visto la exposición de Nicolás, de Scarlett, los expertos también que tenemos acá. ¿Qué pasó? Se propuso como una solución, pero con el correr del tiempo, de los años, nos dimos dando cuenta que es una mochila, pero de plomo. Sí, sin duda. Yo comparto mucho lo que planteaba Andrés. Yo creo que los políticos, los ministros, los parlamentarios, en fin, diseñan las políticas, vamos a suponer la buena fe siempre, Con buena intención. tratando claro. de buscar una solución con las herramientas que tienen a la mano, y efectivamente yo creo que las herramientas que se tenían en el año 2006 probablemente hoy día están completamente superadas por otras realidades, por otros contextos, y además creo que nos falta en el diseño y en la implementación de políticas públicas en Chile sistemas de monitoreo, de seguimiento, de aprendizaje respecto de cómo están funcionando las políticas públicas en la vida real, no cómo funcionaron en el escritorio, sino cómo funciona en la vida real. Por ejemplo, hay un estudio del año pasado de la Universidad de Chile que muestra que uno de los problemas del CAE es que en la práctica el efecto que tuvo es que muchos estudiantes que por su nivel de aprendizaje, por sus resultados PSU o de la escuela, más su nivel de ingreso, entraban a la educación técnico-profesional, al instituto profesional, los centros de formación técnica, con el CAE se vieron entusiasmados para ir a estudiar a universidades. Claro. Profesionales. Sí. Para ser profesionales. Ese fue el incentivo que puso también la política pública. Y el efecto de eso es que, por supuesto, como sus puntajes no eran buenos, terminaron yéndose no a las mejores universidades, terminaron yéndose a las universidades de la media para abajo. Por lo tanto, su expectativa de ingreso tampoco fue la que tenían, porque cuando salieron titulados ya no ganaban lo que suponían que iban a ganar cuando fueran profesionales. Claro, y muchas universidades, o sea, por Exactamente. cuestiones que son ajenas a los alumnos. Entonces, pero incluso los que terminaron, el que estudió ingeniería comercial en la Católica no gana lo mismo, y no voy a nombrar ninguna otra de otras universidades, ¿no? Entonces, ese estudiante que logró entrar gracias al CAE a ingeniería comercial y que tiene una expectativa de ingreso, cuando sale no tiene esos ingresos. Bueno, y por lo tanto se encuentra con la deuda sin tener los ingresos que suponía que iba a tener. Y se Justamente, genera un y- incentivo perverso a que este Dale. alumno no salga del sistema. Porque si yo te voy a prestar plata a ti, Andrés, te voy a prestar plata a ti, Camila, y tengo la garantía de que el 90% de lo que ustedes me dejen de pagar, voy a tener el Estado atrás que me lo va a pagar, tengo un real incentivo de decirte, ¿sabes qué, Camila? En realidad, discúlpame con toda esta honestidad que te voy a decir, pero tú no tienes los dedos para el piano para ser un ingeniero comercial, para ser un profesor, para ser un abogado, para ser un dentista, etcétera. Voy a tener esa suficiente honestidad, ¿cierto?, en el año 1, mejor te mantengo en la universidad 2 o 3 años, y por eso es que tenemos más de 120.000 deudores morosos del CAE, que son desertores de carrera. En consecuencia, le generas una deuda profesional a una persona que tiene ingresos precarios. Es que es lo que te iba a decir, Belisario, con respecto a los desertores. Efectivamente, una persona que termina su carrera, ya ok, va a tener la deuda, pero tiene una carrera. Un desertor sale en segundo o tercer año. no tiene carrera. No tiene carrera, tiene la deuda tiene igual. deuda. una deuda eterna. Que no y, prescribe, a propósito de la ley Claro. de financiamiento de la educación superior que mencionaba Ricardo, yo quiero agregar, aparte de la crítica de que la deuda no prescribe, lo que genera confusión en varios colegas, porque una cosa es que la deuda no prescriba, pero el pagaré en el que se documenta el CAE sí prescribe. ¿Ya? Y hoy día se está intentando ayudar a muchos deudores a través de la prescripción del pagaré. Pero otra crítica súper grave es que esta ley autoriza a la tesorería para retener la devolución de impuestos del deudor que ha trabajado como garzón, que ha trabajado como vendedor y que ha emitido boletas de honorarios, y el 10% espera su devolución y la tesorería se lo retiene. Ese es un embargo disfrazado. Pero ¿y es legal? Es legal porque Naturalmente, sí. está en la ley, pero lo que yo quería decir es que hoy día se habla mucho del proyecto constitucional,
de las esperanzas de una nueva constitución, etc. Pero ¿quién se preocupa de estas leyes que tienen verdaderas situaciones injustas, por no decir aberrantes, porque son leyes dictadas, uno ya, a propósito de la imprescriptibilidad, de que no prescribe, a propósito de que la tesorería puede retener devolución de impuestos, de que el financiamiento es para los bancos y de que los bancos tienen mandato para llenar los pagarés, el fisco les reembolsa un porcentaje importante del monto de ese pagaré. Yo lo planteé como pregunta en la comisión investigadora del CAE, que se preocupó de tratar de entender la lógica. Y la pregunta es, ¿qué pasa? ¿Cuánto es lo que el fisco ha pagado si sumamos a cada deudor que el fisco ha cubierto por esta garantía estatal a través de pagarés que son emitidos por el doble o el triple de lo que se debe? Yo acabo de conversar ayer o antes de ayer con una niña con una enfermedad muy dolorosa, una niña que yo intenté invitarla para el programa, que debía 4 millones y sus papás pudieron sacarla de la deuda porque la perjudicaba laboralmente. Pagaron 12 millones. Eso es el triple de lo que la niña debía por educación. Es un negocio tan perverso que inclusive, ¿por qué digo yo que es perverso y que nace esta sensación de injusticia porque no hay equidad? Que ni siquiera te permite el prepago. O sea, y cuando digo que no permite el prepago, llega un absurdo. A mí me tocó conocer un deudor del CAE que su madre se ganó un juego de azar y recibió cientos de millones de pesos. Y obviamente su primera decisión fue decirle, hijo, no se preocupe, dígame cuánto el CAE vaya a pagar. Y no lo dejaron pagar. O sea, y es porque la ley no lo permite. Es tan injusto que vemos como grandes empresas en nuestro país, que no vale la pena mencionar, se han acogido a la ley de quiebra, se han acogido a la ley 20.720 y han dejado extinguido por la quiebra miles de millones de pesos. Sin embargo, la Corte Suprema ha hecho una interpretación extensiva del artículo 8 de la ley de quiebra y ha dicho que las deudas de CAE no se pueden incorporar en la quiebra. Entonces, le permitimos a una gran empresa que quiebre, dejando cesantía, impuestos sin pagar, deudas bancarias, miles y millones de pesos, y no le podemos entregar una herramienta para un joven común y corriente con una deuda de 5, 10, 15 millones de pesos que se pueda acoger a la misma ley. ¿Andrés? Que a mí me llama la atención porque cuando uno habla con dos abogados de la talla que estamos acá conversando, uno se da cuenta que la expertise hace ver que la conciencia humana está en peligro, porque este estallido social tiene sus ribetes en algunas desprolijidades profundas que tenía el sistema. Nosotros creíamos que estábamos en una isla, un sistema maravilloso. ¿Pero son desprolijidades o son derechamente abusos? Yo diría que está de las dos, pero sí. hay un punto. Creamos la buena fe de las personas, pero lo que no es aguantable es que dado que se cometieron errores de buena fe, pensando en el momento, es que al saber este nivel de conciencia de que hay abusos, de que se te está cargando la mano, no hay ni una voluntad de mejorar el asunto. Y si no han quemado el país como lo quemaron, podría haber pasado todo el tiempo. Entonces yo no justifico la violencia, pero de alguna manera hay tal grado de injusticia que uno ve reflejado en artículos legales que perpetúan esta molestia que finalmente llegamos a este punto. Aquí tenemos el ejemplo de Nico y la Scarlett. Tú tienes 3 hijos, está Santiago ahí atrás, chiquitito. O sea, en el fondo aquí hay una familia en que tú decías en tu caso 200.000 pesos al mes se va solamente en pagar esta deuda. ¿Ah? Solo en tu caso, por ejemplo, ¿cuánto sería? 140.000 pesos. 340.000 pesos entre los dos. O sea, el presupuesto familiar, aquí no estamos hablando ni siquiera no has pagado si pagas dividendo o arriendo, si pagas alimentación. Imagínate, pues son los gastos básicos que uno tiene que tener como para poder vivir tranquilo. Tú cuando ves esta movilización social, Scarlett, ¿qué te pasa a ti? Con tu situación, con tu caso, cuando fuiste al banco y muchas veces te cerraron la puerta. Esto es lo que nos motivó a nosotros a poder hablar, para mostrar. Yo creo que somos nosotros una parte demasiado pequeña por toda la gente que está viviendo lo que nosotros estamos viviendo. O sea, imagínate mi caso, yo ¿por qué dejé de pagar el CAE? Porque mi marido justo quedó sin trabajo en esas fechas. Fue por ahí por el 2015. Ya teníamos un hijo pequeño. Entonces era o priorizar la estabilidad de la familia y pagar un CAE. Cuando después pasó el tiempo y yo quedé sin trabajo, o sea, el CAE a mí no me ayudó, no me dejó entrar al beneficio de la cesantía. Y menos mal que no me dejó, porque como lo que acabamos de ver con mi marido hubiese sido peor. A la cola con otro crédito. A la cola con otros más créditos. Han pasado años. Desde que yo adquirí el crédito Corfo y ahora... ¿Cuándo lo pediste? ¿Qué año? En el año 2005 el primero. Y terminé el 2009. Lo que yo me preocupa es de que la clase política
ha normalizado por décadas este sistema de abuso. Y nadie ha puesto ahínco en el tema. Nadie ha puesto en tapete, oye, ¿sabes qué? Sí hay un problema, sí hay un abuso que es evidente el abuso. O sea, el promedio de una carrera que cuesta 9 millones es pagar 24 millones de pesos, que no es normal. Por ningún motivo. El banco se asegura el 100% del regreso del dinero que te prestó. Eso no puede ser común. El acceso a la educación no tiene que ser un negocio. Yo quiero tocar un punto que él dijo con respecto a la... Eugenio. Sí, don Eugenio, que dijo con respecto a la responsabilidad de los alumnos que se cambiaron y a profesionalizar su carrera de técnico, y que dijo que la educación a lo mejor iban en universidades que no eran buenas. Ese no es problema del alumno, es problema del gobierno, que no regularizó a esas universidades que a lo mejor no eran de la calidad adecuada para poder estudiar. Y por eso después cuando llega el estudiante al mundo laboral, no le pagan el mismo sueldo que un estudiante de una universidad regular. Eugenio, acá hemos hablado y se escuchó también la palabra desprolijidad, pero sobre todo conociendo nuestra sociedad como está, ¿no es más realista pensar en que hubo un mal manejo al menos por parte de la banca quizá? Yo siempre parto de la buena fe, así que me cuesta no hacer tanto, eso. me cuesta. Yo no tanto. Así que bueno, pero yo efectivamente lo primero que quiero decir es que el punto yo lo señalaba precisamente en la línea que tú dices, que es que aquí hay una deuda de expectativa con los estudiantes que tenemos como país justamente por el tema de la calidad. O sea, aparte de la discusión acerca de la calidad de la educación tiene que ver con esto. No sacamos nada con tener a los estudiantes 8, 10, 12, 15 o 20 años en la educación si la educación es tan mala que no los prepara para el mundo real que van a vivir y para desempeñarse ahí, para tener los ingresos que tienen que tener. Yo creo que si algo tenemos que recoger de este movimiento que a mí me parece tan importante en el fondo, que esta discusión como el cambio de modelo, ¿no? Que es entender que el cambio de modelo no solo ocurre en la Constitución y en la política, también ocurre en nuestras propias experiencias cotidianas. Cómo nosotros nos hacemos cargo de ese cambio de modelo con nuestras propias responsabilidades. Por ejemplo, a mí me encantó escuchar a Nicolás decir, mira, yo quiero pagar el crédito. No tengo problema con pagar el crédito. Yo también estudié con crédito y yo lo pagué, por supuesto me costó pagarlo, porque también no es fácil cuando uno está partiendo la vida profesional, además de estar pagando un crédito, pero uno tiene la tranquilidad, no solo de que está cumpliendo con una deuda que uno adquirió, sino que además, además uno está contribuyendo a que haya plata para que otros que vengan atrás también tengan pero eso. Han pasado 14 años. Han pasado 14 años desde que partió el CAE y se han modificado ciertos elementos, pero nunca sacando a los bancos del negocio. El 2012 creo que fue, que se bajó la tasa del 6 al 2%, y podían acceder quienes estaban, obviamente, al día, que eran pocos, o no era la gran mayoría. Ahora se está proponiendo sacar a la banca y que sea el Estado el que, derechamente, Belisario, ¿no debiera ser la educación un derecho como han pedido estudiantes? O sencillamente, el camino de sacar a la banca, ¿con eso basta? Yo creo que una de las grandes críticas que se le hizo a este proyecto de ley que sacaba a la banca era que lo reemplazaba por una sociedad que cumplía el mismo propósito. Por lo tanto, nadie de las personas con las que yo conversé sobre el tema estaba de acuerdo con este proyecto de ley. Pero lo que yo quiero agregar es que acá se ha mencionado la palabra justicia en varias oportunidades. Fíjense que las demandas colectivas que se dedujeron en contra de 6 bancos argumentaban, entre otras cosas, la ley del consumidor, la falta de la ley del consumidor en cuanto a la ética, y la falta de la justicia. Y se mencionaron varias faltas de la justicia. El desequilibrio, la desigualdad, la falta de justicia social. Porque todos hablamos de esos términos, pero hay que entenderlos bien. Mi universidad, una de las universidades en las que yo hago clases, la Universidad Pedro Valdivia, acaba de ser afectada por, yo creo que el acto de violencia más grande que yo he visto en mi vida, que es quemarle la casa central a una universidad que recibe gente de bajos recursos, que estudia vespertino, que lo único que quiere es crecer en su vida, que a lo mejor no tiene acceso al CAE, y injusticia. Segunda injusticia, tú puedes querer generar una ley para ayudar con como decía Ricardo, con un crédito social. Pero no es crédito social porque se demanda como cualquier crédito. Segundo, la deuda no prescribe. Tercero, el fisco te puede retener la devolución de impuestos. Y cuarto, lo que yo creo que es más grave, que dejan al estudiante, le matan el sueño al estudiante al futuro. ¿Por qué?
porque lo dejas endeudado normalmente a 15 o a 20 años. Sí. Y a mí me ha tocado escuchar gente que está al día en el pago del CAE y me dice, no pago más, porque quise pedir un crédito para mi casa Claro. y me lo negaron, por estar endeudado a largo Exacto, plazo. no puedes seguir avanzando. O sea, las Sí, en el injusticias fondo, suman claro, y siguen. forma parte de tu carga financiera el hecho de una deuda CAE. Tú me imagino que estás hoy día en DICOM, no tienes acceso, estás desbancarizada. En consecuencia se tienen que endeudar a mayores tasas de interés. Y hoy día vemos, si vuelvo a insistir, en la equidad. Vemos que, por ejemplo, tú hoy día te puedes comprar un vehículo y abajo dice, este crédito no aparece en el Ricardo, tu sistema oficina en financiero. defensa de deudores, ¿cuánta gente te llega con el CAE? Es una participación importante de la... O sea, hoy día piensa que en Chile tenemos 4 millones de morosos, 4 millones y medio de morosos, y hoy día hay 250.000 morosos del CAE. O sea, te podría decir que al menos el 5% de los morosos en Chile tiene relación con las deudas de educación superior. Y una persona que está en DICOM por deuda CAE no puede acceder a sistemas de financiamiento, no puede cumplir el sueño de la casa propia. No, queda Me aislado. imagino que ustedes con sus hijos, si se enferman en la clínica, no les dejan firmar un pagaré. En consecuencia, en el fondo, como bien señala el adversario, siendo un crédito que tiene un fin social para que la gente pueda estudiar, se tramita como cualquier crédito de consumo. Y no arrastra tan solo al estudiante, arrastra también a su familia. Cuando tú le entregas un crédito a un estudiante de 18 años, ¿en qué cabeza cabe pensar de que este joven tiene independencia económica? En ninguna. Y cuando ejecutan, embargan los bienes de los padres y se ven los padres obligados a tener que comparecer a través de tercerías de posesión, de gastar plata en abogados de un crédito que en ninguna cabeza cabe entregárselo en esas condiciones a una persona de 18 años. Andrés, pero, a ver, todo comienza de buena fe. Todos vamos a comenzar de la buena fe. Una buena idea, tal. Empezamos a escarbar y, como dice Belisario, empezamos a encontrar estas trabas que finalmente es súper injusta, que te detienen y que te dejan aislado de poder seguir avanzando. ¿Quién debería haber puesto el paralelo? El banco, el Estado. ¿Quién no quiso ver, quién no quiso avanzar y frenar esto? Yo creo que los mismos políticos que hacen la intención de hacer un proyecto que va a beneficiar, que resulta, ahí tú decías de repente que nadie revisa, que resulta a la larga el tiempo perjudicial, esas mismas personas que nosotros elegimos tenemos que pedirle y exigirle. Hoy día a través de la violencia, pero nunca tuvieron la voluntad. Fíjate que la cosa de los remedios, el otro día en un panel, el presidente de la Democracia Cristiana dijo que ellos hubieran postulado a una importación libre de remedios. Y resulta que la señora Ena von Baer dice, oye, pero si nosotros en el primer gobierno de Piñera solicitamos eso, que otros estamentos trajeran remedios de Europa, Estados Unidos, que son aprobados por unas exigencias mayores de salud, por lo tanto a nosotros nos podrían servir, y fue rechazado por la oposición en ese tiempo. Entonces yo le preguntaría a esos senadores y diputados, ¿con qué derecho tienen 5 o 6 años postulando una ley que podría facilitar a todas las personas que pagan 10 veces lo que pagan un remedio en Europa? Hay que hacerle cargo a esas personas. Para mí me parece sospechoso que hayan podido mantener estos monopolios de la salud por tanto tiempo, cuando la voluntad de los que elegimos es para que nos protejan. Entonces parece al revés. Yo le pregunté al senador en ese tiempo que me tocó conversar con él, Felipe Arboe, le dije, ¿quién votó en la sala que no? ¿Por qué no de cara al país dicen qué senador votó que no y por qué votó que no una ley que podría ser beneficiosa? En este minuto, si la ley, a través de los abogados, está siendo injusto, ¿quién de los que elegimos nosotros no hace nada? Y cuando vayamos a votar tenemos que castigar y señalar los malos representantes del pueblo están dejando la embarrada. A ver, la semana pasada recordemos que el Ministerio de Hacienda anunció medidas, más allá de que sea un avance o no, para plantearlos un poco acá, lo que plantea el Ministerio de Hacienda es a las personas que están morosas, que son cerca de 240.000 creo, entre los que están egresados y los que son desertores, es condonarles multas e intereses. Está bien. Incluso lo mismo pasaba, que la cantidad de cuotas que tuvieran impagas también volvían atrás. Pero es una reprogramación. Sí, no, pero a eso voy. Por eso quiero plantear lo que pone la moneda arriba de la mesa, y si es que eso al final ¿es una solución o no? ¿Es un parche? Un poquito. ¿Vamos a ir a la pausa primero? Ay. Sí, pues. Empezamos Es la la pausa, pregunta. Las medidas que ha planteado el gobierno, las dejamos ahí, con signo de interrogación. Vamos a la pausa y volvemos. Me dejaste metida, Andrés. Oiga. Ya, volvemos a No Culpes a la Noche. Habíamos dejado una pregunta planteada. Te demoraste. Oiga, pues no me chaqueteé. Ay. Cáchete, no chaquete, cáchete, ya. Las medidas que ha planteado el ministro de Hacienda la semana pasada referente al tema del CAE, Ricardo. A ver, esta condonación de multas e intereses para los morosos serían 240.000, que serían entre morosos que están egresados y los que están, o que fueron, o desertores, entre comillas, porque desertores es un concepto que suena bien feo, porque no todos desertan por voluntad propia. A ver, esta condonación de multas e intereses, ¿es una ayuda?
¿Es un beneficio? O sea, ¿Es un parche? ¿qué es lo que le va a poder permitir a la gente? En tu caso en particular va a permitir que salga de ICOM, pero en el fondo no va a ser más que eso. Porque ¿Puede en el fondo reprogramar, por van ejemplo? a poder reprogramar, pero le vuelvo a decir, no es una condonación, es una reprogramación. Ya. Y más que una reprogramación, no sé si tú compartes conmigo, pero es una repactación, que también es un término que... Porque el fondo de la repactación involucra dejar cuotas pendientes, dejar al final del crédito con intereses que se están produciendo intereses sobre intereses. O sea, que, si nos ponemos a hablar de un tema técnico que es el anatocismo, en este tipo de operaciones existe. Si lo que uno, te vuelvo a insistir y quiero ser reiterativo al tema, lo que uno busca es una relación equitativa. No es una solución, es un parche. Es un parche, es absolutamente un parche. O sea, aquí tenemos que la gente paga en base al miedo. Paga en base al miedo de que los vayan a embargar a las casas que son de sus padres, las casas que son de sus abuelos. Y en el fondo, lo positivo, y de verdad que lo positivo que yo veo esta situación de conocer el caso de Scarlett, de Nicolás y del movimiento social, es que se está desestigmatizando la figura del deudor. Aquí nosotros vemos dos personas que han tenido problemas para pagar su universidad. Vemos que ella está en DICOM y vemos que es gente decente, que es gente que está tratando de sacar adelante una familia, que son padres de familia, y desestigmatizamos esta figura del deudor que por años siempre ha sido vapuleada. Que el deudor es un sinvergüenza, que el deudor es un estafador y que el deudor no tiene derecho. Y nos damos cuenta que hoy día Belisario, con el trabajo que ha hecho, en mi caso en particular también con el trabajo que hemos hecho con deudores, nos damos cuenta que la gente tiene derechos y que este movimiento social debe ser un empuje para que la gente los ejerza donde hay que ejercerlo. Nadie comparte la violencia. Yo creo que todos somos claros en que nadie comparte la violencia. Pero la gente también tiene que entender que sus derechos debe ejercerlos y en la medida que los ejerce pueden obtener buenos resultados. Perdón, ¿y si no es el CAE, qué? Porque yo me imagino que... Corfo menos. Ya, porque es que a eso voy. Bueno, ya sabemos con el caso de Nicolás. Me imagino que antes de llegar y decir, oye, tenemos el crédito con aval del Estado, me imagino que hubo muchos expertos que dijeron, oye, esta es una buena fórmula. Imagínate que el experto, A ver, o sea, Scarlett, sí. imagínate que los expertos, el crédito con aval del Estado partió el 2006 Sí. y el 2011 empezaron las manifestaciones. Sí. O sea, De inmediato. fue una cosa inmediata. El cartel CAE era gigante, Tantos años que han pasado, que ahora recién están tomando un poco de oído. Y como dice, la reprogramación no les sirve a todos. A mí no me sirve, porque a mí ya se me cobró la garantía. Entonces la plata que está ahí yo tengo que pagarla sí o sí, como sea. ¿Scarlett no será tesorería y porque en el quienes banco. legislan, quienes toman las decisiones, no piden CAE? No, hay una Derechamente. Sí, pues, hay una desconexión porque no demasiado sienten, grande de la clase política. Exactamente, Es una mucha desconexión desconexión. de la clase política demasiado grande de la realidad que vive el ciudadano común, que está en la calle, que está estudiando, que está trabajando, con lo que ellos viven. Ellos no tienen una desconexión tal que, por ejemplo, que el beneficio que están ofreciendo hoy en día es solamente condonar la deuda, ¿cierto? Sí. Pero te Multa de vuelven a intereses, poner multa en de el intereses. ruedo con los Sí. mismos contratos abusivos que tú ya tuviste, que tú adquiriste al principio. No hay ningún cambio en ese contrato. O sea, por ejemplo, a mí me condonaron la deuda, pero yo seguiría debiendo los 10 millones de pesos. Solamente me ponen en el ruedo, como es una pastilla. Una solamente solución un parche, como calmante. decía Ricardo. Y ojo que Escondo al bajo momento- la alfombra. Al Y- momento de dictarse el CAE también se vino a experimentar un aumento progresivo en los aranceles de las universidades. Exacto. O sea, Sí, es yo otra cosa también hice el ejercicio, creo que el otro día, creo que en el matinal donde estaba contigo, Cristian, también lo comentaba. El año que yo estudié Derecho, el año 1995, en mi universidad, la colegiatura era el equivalente a un 75% del ingreso mínimo mensual. Hoy día, la misma universidad, el arancel, es 1,5 veces un ingreso mínimo mensual. O sea, hoy día, claramente, la universidad también ha subido sus aranceles. Es por eso que esto es un llamado a que no lucremos con algo que parece un derecho. Yo no digo que no deba ser un negocio, por cierto, pero que no sea un tan buen negocio. Porque hoy día cuando hablamos de créditos que están pactados en UF más un 2%, donde el gran negocio también, al igual que las empresas de cobranza, es la morosidad. O sea, hoy día los intereses y las multas penales son extremadamente altos. Entonces, hacen que una persona de clase media prácticamente quede desbancarizada por vida por el solo hecho de haber querido estudiar. Don Belisario, ¿cómo podemos controlar esto, que el banco tenga este nivel de interés? ¿Hay alguna forma de regular de que no sea tan injusto para todos A ver, y que no ver más situaciones como Soy Nicolás súper y Scarlett? pesimista, la verdad es que soy súper pesimista porque las 6 demandas colectivas tenían por objeto no lograr que los deudores no pagaran nada, porque yo coincido con mis colegas que todos me decían yo quiero pagar lo justo. Las 6 demandas colectivas, ¿cuál era el real objetivo? Conversar con los bancos, decir, oye, ¿sabes lo que pasa? Que tú le prestaste 10 millones de pesos para estudiar pedagogía en tal ramo y lo demandaste por 25 o 30 ¿Qué consideras millones tú de justo, pesos. Belisario, por ejemplo, una carrera, en caso de Yo- Nico, yo- que puede yo costar soy- 9 millones de pesos? Yo soy partidario ¿Pagar cuánto? de una cantidad que suponga el capital efectivamente pactado más un reajuste de interés apropiado. Como un crédito Que- normal. claro, pero no duplicar o triplicar la deuda. Duplicar. O sea, si pediste 10 millones, no sé, te digo, pagar 14, 15, pagar... No sé, Si te estoy yendo a demandaron por números... 20, pagar 10, por ejemplo. Exacto.
crédito. O sea, Andrés, cuando tú pides un crédito hipotecario, por ejemplo, cuando tú pides un crédito hipotecario, se modificó el CERNAC financiero, ¿no es cierto? Y hoy día están obligados a entregarte lo que se denomina tabla de desarrollo de la deuda. De decirte, Andrés, estas van a ser las cuotas que tú vas a pagar, pero tú no dejas firmar un cheque en blanco. Lo que Belisario está señalando, que al momento de entregar un CAE tú firmas un mandato. Entonces hagamos cuenta que tú te compras un departamento y no sabes cuánto vas a pagar. Si llegas a arzarte, no sabes cuánto vas a pagar, no sabes por cuánto te va a cobrar y dejas un cheque firmado en blanco. Entonces es esa relación de inequidad la que uno señala. Si un banco te entrega cuando compras una casa, un crédito, una tabla de desarrollo de la deuda, te dice, estas son todas las cuotas y del mes 1, este porcentaje de interés, este porcentaje es capital. Yo creo que eso es lo que nosotros buscamos, un poco más de transparencia y un trato justo. Nadie habla de gratuidad. Yo creo que aquí nadie quiere que le regalen el título universitario ni nadie quiere que sea una carga del Estado al 100%, pero que las condiciones sean al menos similares a las que operan en el mundo privado. Eugenio, pero en todo caso la angustia es terrible porque uno escucha toda esta situación y uno dice, entonces ¿cómo? ¿Cómo no existir otro sistema para financiar una carrera universitaria? No, bueno, de hecho tenemos otro sistema en Chile. Tenemos la gratuidad, tenemos becas, hemos tenido históricamente otros mecanismos de crédito. Por eso hemos tenido mecanismos históricos de crédito directos de parte del Estado. Es decir, mecanismos hay. Yo creo que aquí, en la línea de lo que decía hace un rato Ricardo, yo creo que aquí la pregunta de fondo es cuándo nos vamos a hacer cargo de esta discusión que tiene que ver con cuál es el compromiso que tenemos respecto de la educación, con qué recursos vamos a ponerlo, con qué mecanismo. ¿Perdón? Y sin aprovecharse, digo. Sin aprovecharse y que tiene que ver, insisto, con este espíritu de este movimiento. Quiere decir, ¿sabéis que este no es el momento de que cada uno saque su máxima utilidad y máxima ganancia a cualquier costo? Tenemos que, entre todos, contribuir a que podamos efectivamente, que la educación sea un derecho, y contribuyamos todo a eso. Eugenio, y que hace un par de semanas, en el matinal, Mario Desbordes, presidente de RN, diputado, el oficialismo, Chile Vamos, no estamos hablando de alguien de ultra izquierda, no, propuso, a ver, todas las personas que sean morosos del CAE, que hubiesen clasificado para la gratuidad, o sea, del 60% más vulnerable, se le condone la deuda. Sí, mira, ¿tú lo ves? Puede ser, por ejemplo, una medida que esa haga más sentido. ¿Puede el Estado asumir una medida como esa? Mira, yo creo que la última parte de tu pregunta es la más importante. Porque yo creo que en este país una de las cosas que nos han llevado a donde estamos es que tenemos una clase política que le sale fácil prometer y proponer, porque como ellos no ponen la plata, es fácil, ¿no? La plata es la plata de todos los chilenos. Y esa se está discutiendo hoy día en el Parlamento una ley que se llama la Ley de Presupuesto. Entonces la pregunta es bien simple. Por ejemplo, esta propuesta de Mario Desbordes, que por supuesto es una de las que estaba en la mesa y que creo que me parece interesante. Si hay un grupo de estudiantes de 60% de las familias más pobres que accedió a la gratuidad, ¿por qué no extendemos ese beneficio a esa misma familia que estaban desde antes de que se dictara la ley de gratuidad? Es una propuesta interesante. ¿Cuánto vale y cómo la pagamos? Porque no basta decir, hagámoslo porque es buena idea, ni cuánto vale, sino que además, ¿cómo la pagamos? Tenemos un presupuesto, somos un país en desarrollo, tenemos un presupuesto limitado, y lo que pasa es que tenemos políticos que no tienen a veces el valor de decirle que no a otras cosas para decir que sí a otras. Entonces, queremos subir las pensiones, queremos mejorar la salud, queremos mejorar la educación, todo está muy bien, pero al momento de los que hubo hay que tomar decisiones, hay que priorizar. Y si no tenemos políticos que tengan el valor de priorizar y de dar la cara por esa priorización, es súper difícil porque si no vamos creando expectativas de que todo se puede hacer cuando no todo se puede hacer. Nicolás, Scarlett, ahora yo imagino que ustedes están en su casa viendo el estallido social, la gente luchando por justicia, por dignidad. ¿Y ustedes qué esperan cuando termine este estallido social? ¿Qué esperan en cuanto al CAE? ¿Qué han pensado? ¿Qué es lo justo en el fondo? Primero que nos escuchen, que no hagan oídos sordos los políticos. Porque nosotros, la educación, como ya lo hemos planteado, es un derecho. Necesitamos que ellos ya nos tomen estos casos, que ya, no sé, desde el 2011 hasta fecha, ¿cuántos años han pasado que se ha salido a la calle de la misma manera a marchar y no han hecho nada? Lo único que nosotros queremos es que sea justo, que sea equitativo, o sea, que se pague lo que corresponda, que no nos condenen a toda la vida a pagar algo y que la bola de nieve nunca baje, nunca baje, nunca baje. Que sea, incluso podría ser hasta un poco más generoso. Pero que sea tratado. 340 lucas entre los dos están pagando, o sea, una cosa que es sideral hoy día. Pura. ¿Qué es lo que tú sería para ti decir, sabes qué, esto es lo justo? Esto es lo que yo digo, sabes qué, que sea esto tratado vale. que sea tratado este CAE como un crédito tradicional. Pero en tu caso particular digo, sabes qué, ya, Claro. pago 150 lucas, pago, no sé, la mitad de lo que... Pero, ¿hasta qué nivel? En mi caso, yo ya estoy atada, o sea, yo ya estoy entregada al CAE, porque yo como dejé de pagar las cuotas, a mí ya se me aceleró la garantía y ya está pagada, entre comillas, mi carrera. El Estado ya pagó mi carrera, entonces yo tengo que relacionarme ahora con tesorería y con el banco.
Yo personalmente yo no puedo hacer nada. La deuda que yo tengo que de una u otra manera pagarla. Me gustaría que el llamado fuera a la gente que aún está estudiando en el fondo, porque ya los que estamos egresados, si bien van a tener esta reprogramación, que no sé si sea buena o mala, yo creo que es más un parche, como dicen ellos, ver que ellos ya, no sé, ¿cómo te digo? O sea, que traten como un crédito tradicional. Basta ya de pagar demasiado, independiente que sea el 2%, pero es un 2% que de verdad pareciera que fuera un 100% de interés. Nicolás, ¿cuál sería el mundo ideal, tú, padre de 3 niños y con esta tremenda deuda, esta tremenda mochila de plomo, como decía? Bueno, aparte de padre de 3 niños, yo soy profesor, entonces sé más o menos las problemáticas que tiene la educación. Yo hago un llamado a la ministra, Marcela Cubillos, a que por favor hable y se ponga en el tapete este tema. Ella habla muchos temas, pero nunca habla de las problemáticas. La hemos visto pasearse por distintos canales, distintos programas, hablando otros temas. Eso es lo que yo quiero reflejar, la desconexión completa que tiene la clase política de las problemáticas reales que necesita la gente y el estudiante. Necesitamos que nos sentemos ahora a conversar. Estas son las problemáticas de educación. La educación no tiene que ser un problema. Imagínense, hay gente que debe pensar que llega su hijo a cumplir 18 años y va a estudiar, es casi como que tuviera una enfermedad catastrófica. Sí. Toda la familia tiene que involucrarse para poder solventar los estudios y eso no debería ser. La educación es un derecho adquirido, básico de las personas. Y aquí en Chile, hoy, 2019, se está convirtiendo en un problema. Y no debe ser eso. La educación no tiene que ser un problema, tiene que ser un privilegio para todos nosotros, tiene que ser un derecho adquirido, básico de nuestro país. Andrés, a ver, a uno que cubre referentemente temas económicos, yo no conozco a nadie que me haya defendido los últimos años del CAE. Nadie que lo defienda. Claro que el 2016 era otro, el 2006 era otro Chile, otras condiciones, lo mismo, lo conversamos justamente en comerciales cuando se plantearon el tema de las autopistas. Otro Chile, hoy día han pasado 14 años. ¿Qué hacemos entonces ahora? ¿Cuál es el clic que tú sueñas para cambiar la situación? El llamado a atención está a las claras visto porque toda la gente se saturó. Y yo creo que le pedimos a la clase política, a toda la gente, a que haga pasar la inteligencia por el corazón. Pasar la inteligencia por el corazón es la sabiduría. Porque aquí no sacamos nada con algunos intereses que han sido abusivos, seguir perpetuándolo, porque hay personas que defienden a ciertos grupos de interés. Los bancos no tienen para qué defenderlos tanto. Pero si lo llamo medidas concretas, ¿qué cosas se pueden hacer? Yo siento que hay que hacer un contrato justo, que hacer la historia de cada deudor que no pueda pagar más de 2 veces. Supongamos que fijamos en 2 veces una carrera que vale 9 millones, que pague 18 millones, por decirte. Y todos aquellos que se excedan por arte de lo que fuere, que han habido malas fórmulas para poder acceder a cobrarle en forma desmedida, terminar con ese abuso. Y decirle a las personas, a los bancos, ustedes se han aprovechado de esta situación. Quizás lo hicieron amparado en una ley, pero todos tenemos que hacer un mea culpa. ¿Cómo hacer que el llamado a atención es llamarnos a la sabiduría? El ser humano es un ser bueno. Hemos perdido, alguien dijo ahí, la empatía. Así yo te escucho y a mí me da lo mismo que tú vivas con 200, 300 mil pesos, porque yo vivo otra realidad. El concepto de empatía es una de las características humanas más nobles. ¿Por qué no estamos oyendo realmente de corazón? Y cuando oímos, cuando la ciudad se quemó entera, cuando ya la intolerancia es absurda, porque hoy día todo es una violencia exacerbada. Yo no estoy por la violencia, pero tampoco estoy porque no se respete los verdaderos derechos, los verdaderos como aspiraciones nobles del ser humano. Aquí se ha perdido la nobleza, se ha perdido la empatía. Pero eso cambió. Ojalá. Está cambiando. O está cambiando. Y alguien dice una cosa, porque tú hablas de un derecho. Fíjate que si fuera un derecho yo podría aceptar que la educación es gratis. Él no acepta que sea un derecho. Él quiere pagar por su educación. Yo creo que el derecho es el derecho a estar vivo, el derecho a trabajar. Yo creo que nadie quiere que le regalen nada. Sí. Me carga el asistencialismo, me carga el regresivo, pone a la persona como débil. Nosotros somos personas ricas. Nos han dañado la autoestima muchas veces. Entonces, yo creo que hay que hacer leyes justas. Los políticos que han hecho leyes injustas tienen que pedir disculpas. Por eso que estamos donde estamos. Los que no han tenido la visión de darse cuenta de los errores. La peor característica del ser humano es la soberbia. Si yo la embarré, pon la cara y di, la embarré.
Ricardo, ¿y qué se le dice a los miles que están con esta deuda? O sea, hay muchos que aún están estudiando y ya saben que van a tener una deuda altísima. ¿Hay alguna forma de salir adelante? Bueno, ¿De sobrellevarla de una lamentablemente hoy día, para poder, entre comillas, capear esta deuda CAE, tenemos que recurrir a técnicas legales, por cierto, pero que implican que en el fondo el estudiante ande arrancando o ande jugando al policía ladrón con el sistema. Que bien sabemos que se puede aplicar la prescripción de la acción que emana del pagaré, bien sabemos que se puede aplicar dando un procedimiento, pero yo creo que hay medidas súper simples y súper concretas que ni siquiera involucran meterse en la ley del presupuesto. Por ejemplo, yo estimo que sería tremendamente beneficioso para los jóvenes morosos del CAE que esta deuda no sea publicada en DICOM, que no sea publicada en el sistema financiero, porque los desbancariza, no les permite optar a una casa propia, no les permite inclusive poder, a lo mejor, endeudarse en situaciones más beneficiosas. Por ejemplo, te pongo un solo ejemplo, Andrés. Supongamos que tú eres deudor del CAE y estás en DICOM, y tus padres o tu abuelo fallecen, y recibes una herencia, una propiedad. Entonces, ¿sabes qué? Que en realidad, hoy día, aprovechando que la tasa de interés está en el 1%, me es mucho más beneficioso pedir un crédito hipotecario de fines generales, pagar esta deuda del CAE y quedo pagando un crédito en buenas condiciones. Pero no lo puedes hacer porque estás en DICOM. Entonces, esto no hay que meterse en la ley de presupuesto ni cuánto nos cuesta, es tema de voluntad política. Yo creo que una medida súper beneficiosa hoy, mientras se discute algo de fondo, que es el presupuesto, es que la deuda morosa del CAE no aparezca en sí se DICOM. puede hacer por un tema político. Pero si eso no cuesta nada. Eso ya está en tramitación. Pero dice, claro. Esta ley ya partió de iniciativa del Senado y entiendo que hoy día está en la Cámara de Diputados, si no me equivoco. Comparto con Ricardo. Pero le ponemos de repente, colega, plena urgencia o suma urgencia a algo que o sea, los proyectos de ley de eutanasia están desde el 2014 esperando. Entonces, opino lo mismo, un llamado a los parlamentarios para que esta ley, Chao DICOM, que así se llama, sea aprobada lo antes posible, para que todos los deudores de DICOM del CAE salgan de DICOM. Sí, pero ha pasado otras veces que cuando se saca la gente de DICOM, lo hemos visto en otro borronazo, entre comillas, lamentablemente la gente a los 2 años, los mismos que estaban, vuelven a estar. Sí, Ricardo. Andrés, pero ¿sabes cuál es la gran diferencia? Que aquí es una obligación que tú tuviste que contraer por necesidad a los 18 años sin mayor información. Lo que hemos visto nosotros, y eso podríamos estar conversando otro día, mucho rato si tú quisieras, hoy día vivimos una sociedad que está absolutamente presa del endeudamiento. Hoy día el stock de deuda por familia es del 74%, según estadística del Banco Central. 4.500.000 chilenos en DICOM. 34, 32 millones de tarjetas de crédito de plásticos dando vuelta. Vivimos para pagar. Y eso es lo que genera esta olla y esta presión de que la gente dice ya basta. Me saco la mugre todo el año. Tengo que andar 2 horas en un transporte público de mala calidad para trabajar y que el sueldo me lo entreguen el día 31 y el día 5 ya no me llega. El DICOM es el gran castigo de los bancos. Los bancos, el gran castigo que tienen es dejarte en DICOM. Si salen los deudores del CAE de DICOM, los bancos hoy día, te aseguro, que cambiarían de actitud y querrían conversar para los efectos de llegar a un punto de equilibrio en el monto a pagar por el tema DICOM. Bueno, ¿cómo se soluciona el tema del financiamiento de la educación superior? Lo que conversamos hoy, No Culpes a la Noche. A la vuelta les vamos a pedir a los expertos y a los que también tienen su testimonio que demos un mensaje de esperanza. El Chile que soñamos. El Chile que soñamos, exactamente. Van a tener que elegir a un representante que nos diga, no, pero el Chile que soñamos referente al tema justamente del CAE, para terminar con el ánimo más arriba. A esta hora de la noche. Hacemos la pausa y ya regresamos. Bueno, ¿cómo se soluciona el tema del financiamiento de la educación superior? Lo que hemos conversado esta noche. Y el Chile que soñamos, dijimos antes de la pausa que debían elegir a uno. Difícil fue. A una. Y la elegida es una, Scarlett, el Chile que soñamos. Primero, escúchenos. Nosotros acá de verdad queremos pagar lo justo. Queremos poder salir adelante. Nos tienen trabados. Nosotros lo que necesitamos es que tengan empatía, sean generosos. Escuchen de verdad nuestro reclamo. Es algo que nos merecemos. Necesitamos que sea esto, un trato justo, que paguemos lo que realmente corresponde, que no sea un pago excesivo, que no sea más un abuso. Nosotros tenemos el derecho a poder estudiar y eso es lo único que necesitamos, de verdad. Por favor, que no hagan oídos sordos a este reclamo, a esta aclamación por tantas personas, por tantos alumnos que van a salir, que salieron, que sea un trato justo, que nos ayuden para poder seguir progresando en la vida, que nos eliminen los DICOM, que ojalá sea ese proyecto y eso se pueda aprobar. Nosotros queremos pagar, pero de verdad pagar lo que corresponde. O sea, que la educación
se transforme en un círculo vicioso a uno virtuoso. Exacto. Falta mucho. Vamos Chiquillos. avanzando. Pero no, tenemos la esperanza que va a Por ser. supuesto que sí, nosotros también. Hay que hacer fuerza. Muchachos, muchas gracias por haber estado con nosotros. Que les vaya muy, pero muy bien. Gracias, Scarlett, que les vaya muy bien. Ya, ustedes en su casa también por estar a esta hora de la noche compartiendo junto a nosotros y participando con nuestro hashtag Deuda cae en NCN. Muchas gracias, buenas noches, que estén bien. Chao, chao. Meta por la pantalla.